En el suave abrazo del amanecer, la antigua ciudad de Eldoria despertó bajo un cielo que se extendía más allá de los sueños de sus habitantes. Las calles empedradas, pulidas por el paso de incontables generaciones, resonaban con los susurros del folclore y glorias pasadas. La luz del sol, suave y dorada, se filtraba entre los racimos de hiedra que se aferraban a los muros de piedra erosionados, mientras el aire transportaba el aroma a pan recién horneado del bullicioso mercado y la fragancia silvestre de las hierbas en flor. Esta tierra, impregnada de tradición y misterio, era la cuna de las leyendas, donde los destinos se entretejían silenciosamente en el tejido de la historia. En medio de este escenario lleno de historia vivía Serafín, una joven cuya sola presencia parecía fundir la tristeza y la esperanza. Nacida en la humildad, portaba tanto la delicada belleza como las sutiles cicatrices que marcaban una vida de silenciosa resistencia. Sus ojos color avellana brillaban con un fuego interior, reflejo de la firme resolución forjada por las adversidades y la tierna promesa de una futura alegría. Su cabello negro azabache caía suavemente enmarcando un rostro grabado con pequeños vestigios de pruebas pasadas. Una tenue línea aquí, una suave marca allá, cada una, un símbolo de resiliencia y una historia aún por contar. El mundo de Serafín era un mundo de rituales sencillos pero profundos. Cada mañana, mientras cuidaba un pequeño jardín repleto de flores silvestres que desafiaban la tierra gris, juraba en silencio que su valía no se medía según los elevados estándares de la nobleza. En la animada plaza del mercado, entre saludos y sonrisas compartidas, escuchaba a los ancianos relatar antiguas sagas de valor y desdicha, cada relato despertando en ella el anhelo de forjar un destino que trascendiera las rígidas fronteras de clase y convención. Aunque a veces susurros de juicio acompañaban sus pasos, el espíritu de Serafín permanecía indomable, una silenciosa rebelión contra el destino impuesto por el nacimiento y las circunstancias. En el profundo silencio del crepúsculo, cuando el calor del día se transformaba en la fresca caricia del ocaso, se paraba junto a una pequeña ventana y contemplaba las ondulantes colinas que acunaban Eldoria. El paisaje, salvaje e indómito, parecía reflejar su mundo interior, una mezcla de pasión feroz y tierna vulnerabilidad. Cada susurro de la brisa vespertina, cada tañido lejano de la campana de la iglesia, le recordaba con ternura que, incluso en la oscuridad, la esperanza titilaba como una vela en la noche. Allí, en la confluencia de la sabiduría ancestral y el anhelo personal, Serafín juró en silencio que algún día su verdadero valor brillaría más que las propias estrellas. Una mañana fresca y fatídica, cuando la luz del alba comenzaba a disipar la bruma que aún cubría Eldoria, una figura solitaria apareció en el bullicioso mercado. El murmullo de la multitud se atenuó cuando un misterioso mensajero, envuelto en una capa gastada por el viaje y cubierto del polvo de caminos lejanos, se detuvo ante Serafín. En su mano portaba un pergamino sellado adornado con un escudo desconocido, un símbolo que despertó algo profundo en ella. Con ojos que reflejaban tanto tristeza como la promesa de renovación, se acercó como guiado por el destino. «Buena señora», dijo con un tono a la vez amable y firme, «le traigo noticias de cambio. Una oportunidad le aguarda más allá de los límites de esta ciudad, una oportunidad para redefinir su destino y reclamar la vida que le pertenece por derecho». Sus palabras, tiernas pero insistentes, conmovieron su corazón abrigado. La mirada del mensajero, firme y bondadosa, pareció ver más allá de sus cicatrices y le susurró sobre un mundo donde su luz interior por fin podría ser acogida. Al entregarle la carta, sellada con cera que brillaba bajo el sol matutino, una oleada de esperanza mezclada con inquietud inundó a Serafín. El pergamino no era simplemente tinta sobre papel. Era una invitación a salir de las sombras del rechazo y adentrarse en un reino donde reinaba la posibilidad. Por un instante, el bullicio habitual del mercado se desvaneció en silencio, reemplazado por el vibrante latido de su propio corazón. En ese instante fugaz, la promesa de renovación, de escapar de las asfixiantes restricciones de una sociedad prejuiciosa, echó raíces en su alma. Con manos temblorosas y una serena resolución, aceptó la carta, su primer paso hacia un destino desconocido, donde cada palabra prometía transformación y el atractivo de un nuevo comienzo. Ese mismo día, con la misteriosa carta apretada contra su pecho, Serafín decidió abandonar la familiaridad de Eldoria. Al amanecer, reunió sus modestas pertenencias, un preciado relicario con el rostro de su madre, un diario gastado con secretas esperanzas escritas y una resistente capa que la había protegido de incontables tormentas. Cada objeto impregnado de recuerdos agridulces era un silencioso testimonio de la vida que dejaba atrás y de la promesa del viaje que le esperaba. Al pisar los adoquines irregulares, sintió el suave crujido bajo sus pies, un ritmo constante que resonaba con el latido de su corazón decidido.
El aire fresco de la mañana, impregnado del aroma del rocío y los pinos lejanos, le susurraba promesas de nuevos horizontes mientras se dirigía a la modesta estación de carruajes del pueblo. El crujido de un carruaje usado a lo lejos se mezclaba con las suaves despedidas de quienes, aunque obligados por las convenciones, le deseaban lo mejor en secreto. En la estación, el ambiente era una mezcla de anticipación y despedida. El traqueteo de las ruedas y los murmullos de las almas que partían creaban una sinfonía de transición. Al subir al vagón, el balanceo rítmico y el constante repiqueteo de las ruedas de madera sobre la piedra le servían de nana, instándola a dejar atrás los ecos de viejos prejuicios. Cada mirada de despedida de amigos y vecinos tejía un tapiz agridulce de recuerdos, pero con cada paso el pesado fardo del rechazo se aliviaba un poco. En ese conmovedor instante, mientras el carruaje se alejaba lentamente del abrazo familiar de Eldoria, Serafín sintió que se transformaba. El viaje físico se convirtió en un simbólico desprendimiento de las ataduras del pasado, un movimiento hacia los inexplorados territorios de la posibilidad. Con el suave murmullo del viento tras su ventana y el apacible zumbido del motor del carruaje, abrazó tanto la incertidumbre como la esperanza que se extendían ante ella. En la silenciosa comunión del viaje se sembraron las semillas de una nueva identidad. Cada kilómetro, un paso hacia el descubrimiento de su verdadero valor. En una gran finca a las afueras de una próspera ciudad, Serafín se vio inmersa en un mundo de refinada elegancia y frías expectativas. La finca, envuelta en opulencia y protegida por altos setos, pertenecía a Lord Alaric, un hombre cuya reputación de riqueza y modales impecables solo era comparable a su altivo desdén por aquellos de menor linaje. Fue allí, entre cuidados jardines y brillantes candelabros, donde el camino de Serafín se cruzó con el suyo. Su encuentro se había concertado con el pretexto de presentarle a un mecenas de las artes, pero pronto se convirtió en una prueba de fuego. Bajo un dosel de árboles floridos, donde los pétalos flotaban como delicados recuerdos en el aire primaveral, Lord Alaric observó a Serafín con una mirada escrutadora, casi clínica. «Te presentas con un espíritu indómito», comentó con un sutil tono burlón, «pero tus orígenes me parecen toscos». Sus palabras, aunque expresadas con un lenguaje refinado, la hirieron como cristales rotos, mientras caminaban por un sendero de mármol. El contraste entre el entorno impoluto y el tono cortante de su voz se hizo más evidente. Lord Alaric indagó sobre su pasado con una fría indiferencia, como si cada palabra que ella pronunciara cayera en su contra. El murmullo de una fuente lejana y el susurro de vestidos de seda no lograron ocultar la frialdad que le produjo su rechazo. Tu carácter, aunque enérgico, carece de la sofisticación que se espera en nuestros círculos, añadió dejando claro que sus humildes orígenes eran una mancha imperdonable. Durante un largo y angustioso instante reinó el silencio entre ellas, un silencio cargado de juicios tácitos y orgullo herido. El corazón de Serafín latía con fuerza mientras luchaba por reconciliar la dignidad que sentía en su interior con los estándares despiadados de un mundo que valoraba la perfección superficial por encima de todo. El jardín ornamentado, antaño un reino de delicada belleza, se había convertido ahora en el escenario de su tormento interior. Con cada paso medido sentía el peso de siglos de prejuicios oprimiéndola, como si el aire mismo conspirara para recordarle sus supuestas insuficiencias. En ese momento crucial, el monólogo interior de Serafín se convirtió en un silencioso soliloquio de desafío y tristeza. Cada gesto grácil se topaba con una corriente subterránea de rechazo, un cruel recordatorio de que su valor no se medía por su espíritu, sino por el linaje y el refinamiento que jamás podría ostentar. Aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, su voz, cuando finalmente habló, temblaba con una dignidad contenida. «Puede que no encaje en el molde que tanto apreciáis», dijo en voz baja, «pero en estas imperfecciones yacen las verdades de mi corazón». Sin embargo, sus palabras cayeron en oídos sordos, ahogadas por el clamor opulento de una sociedad que se negaba a ver más allá de sus prejuicios dorados. Tras aquel amargo encuentro, Serafín se encontró vagando por un pequeño pueblo fronterizo situado en la frontera de una vasta tierra inexplorada. El nuevo asentamiento era un humilde enclave de cabañas de paja y bulliciosas plazas de mercado, un lugar donde los rumores susurrados daban paso al trabajo honesto y a las sonrisas sinceras. Allí, las rígidas distinciones de la vieja sociedad no tenían cabida y cada alma parecía unida por la determinación compartida de construir una vida mejor. En este modesto pueblo, Serafín decidió reinventarse. Cada día se levantaba con el sol y trabajaba en pequeñas tareas que reavivaban su sentido de propósito. Remendaba prendas raídas en un pequeño taller, horneaba pan sencillo pero nutritivo para los vecinos y cultivaba un pequeño terreno donde hacía brotar la vida de la tierra árida. El acto de reconstruir, tanto su hogar como a sí misma,
se medía en pequeñas victorias: una puerta reparada, un pan compartido con cariño, una sonrisa intercambiada a través de una cerca de madera. Aunque los ecos de su pasado aún flotaban en las conversaciones, los habitantes del pueblo, sencillos, honestos y amables, le brindaron un apoyo reconfortante. Una anciana, cuyos ojos dulces ocultaban un feroz espíritu de supervivencia, le enseñó a Serafín el antiguo arte del acolchado. Cada retazo, una historia de pérdida, esperanza y renovación. Un bondadoso herrero, con manos callosas tan generosas como su corazón, se aseguraba de que sus herramientas estuvieran siempre en buen estado. Poco a poco, entre estos gestos de humanidad compartida, Serafín comenzó a forjar una nueva identidad. Una definida no por el rechazo, sino por la belleza tangible de la perseverancia y el autodescubrimiento. En la tranquila soledad de las primeras horas de la noche, cuando el cielo se teñía con los tonos del crepúsculo y las primeras estrellas titilaban, Serafín se sentaba junto a la chimenea y reflexionaba sobre el suave ritmo de su nueva vida. El reconfortante murmullo de las voces de los vecinos y el pulso constante de las tareas cotidianas alimentaban su espíritu maltrecho. Con cada día que pasaba, el dolor del desprecio pasado se atenuaba, reemplazado por una naciente confianza nacida del trabajo honesto de forjar su propio destino. En este pequeño pueblo, lejos de las sofocantes expectativas del pasado, descubrió que incluso un corazón marcado por el rechazo podía encontrar consuelo en el cálido abrazo de la comunidad y en el lento y deliberado acto de la autoafirmación. Fue durante una tranquila tarde de otoño, mientras las hojas caían suavemente al suelo, que Serafín conoció a Elías, un alma gentil cuya bondad se reflejaba en cada palabra medida y en cada sonrisa tierna. Elías, un modesto maestro de escuela con pasión por el saber antiguo y un corazón libre de los severos juicios de la alta sociedad, se convirtió rápidamente en un faro de paz en su mundo de renovación. Su primer encuentro, entre pilas de libros desgastados en la pequeña biblioteca del pueblo, fue sencillo pero profundamente conmovedor. Con el tiempo, sus interacciones pasaron de saludos casuales a conversaciones sinceras que se extendían hasta el anochecer. En susurros junto al fuego, Elías compartía fragmentos de su pasado, una historia de pérdidas silenciosas y del lento y deliberado descubrimiento de la alegría. Serafín, a su vez, encontró en su amable presencia un espejo que reflejaba su propia fortaleza naciente. Cada secreto compartido y cada sonrisa sutil nutrieron un vínculo que desafiaba la superficialidad de sus encuentros anteriores. Sus días transcurrían en una silenciosa sinfonía de pequeños gestos, el intercambio de versos favoritos de poemas queridos, las risas compartidas durante comidas sencillas y el respeto mutuo por las tiernas verdades ocultas en las cicatrices del otro. La presencia de Elías era como un suave estribillo en una melodía discordante que poco a poco remendaba las cuerdas rotas de su corazón. Con cada palabra amable y cada gesto respetuoso, él afirmaba que su valor no radicaba en su linaje ni en las apariencias, sino en el espíritu luminoso que ahora brillaba en sus ojos. En la suave cadencia de su creciente afecto, Serafín comenzó a creer que la sanación no solo era posible, sino inevitable. Allí, en el ritmo pausado de la vida cotidiana, descubrió que el fundamento del amor se construía sobre la empatía, el respeto y la serena valentía de ser uno mismo. Con Elías a su lado, el futuro ya no se vislumbraba como una vasta incógnita, sino como un paisaje rebosante de la promesa de redención y un triunfo silencioso. Con el cambio de estación y mientras el pueblo se preparaba para su fiesta anual de la cosecha, una palpable emoción llenaba el aire fresco. Faroles adornaban las sinuosas callejuelas y la música, sencilla y sentida a la vez, resonaba bajo el cielo estrellado. La fiesta no era solo una celebración de la abundancia, sino un testimonio público de la resiliencia y el renacimiento de quienes se habían atrevido a desafiar su pasado. Esa noche, entre el bullicio de los bailarines y la suave luz de las velas, Serafín dio un paso al frente para compartir una creación que encapsulaba su historia. Vestida con un sencillo pero elegante traje de su propia confección, desveló una colcha, un tapiz de telas que narraba la historia de sus luchas, sus cicatrices y, en definitiva, su triunfo. Cada retazo era un recuerdo. El frío aguijón del rechazo, el silencioso consuelo de las nuevas amistades y la tierna promesa de un amor reavivado. En ese momento cargado de emoción, mientras la multitud guardaba un silencio reverente, recitó palabras de silenciosa rebeldía y esperanza. Una declaración de que su valor no se medía por los rígidos estándares de la vieja sociedad, sino por la honesta e inquebrantable valentía de un corazón que había resistido llamado. Los murmullos en la reunión se convirtieron en un coro de admiración y respeto. Elías, de pie entre los presentes, la miró con orgullo y una dulce comprensión. Para Serafín,
Este momento público de vulnerabilidad fue una metamorfosis, la culminación de cada prueba y cada paso delicado hacia la autoaceptación. En ese instante decisivo, las cicatrices del pasado dejaron de ser cadenas para convertirse en orgullosos emblemas de supervivencia. El festival, con su vibrante celebración de la vida, se convirtió en el escenario donde finalmente reclamó la identidad que durante tanto tiempo le había sido negada. Con la colcha sobre sus hombros como un manto de destino recuperado, abrazó la noche y todas las posibilidades que anunciaba. En el suave resplandor del festival, mientras las últimas brasas de las hogueras se desvanecían en la noche, Serafín se encontró reflexionando sobre el largo camino que la había traído hasta allí. Con cada puntada cuidadosa del edredón, cada recuerdo transformado en arte, había entretejido los fragmentos de su pasado en un símbolo de renovación. Ya no definida por el rechazo de un mundo hostil, había aceptado sus imperfecciones como las marcas mismas de su fortaleza. En la calma del amanecer, Serafín caminaba por el pueblo con una sonrisa serena, con los ecos de su viaje vivos en cada paso. Los lazos de la comunidad y el tierno amor de Elías le habían demostrado que la redención no era un sueño inalcanzable, sino un acto de valentía cotidiano. En ese momento de paz, mientras la luz asomaba por el horizonte, susurró un voto silencioso: honrar siempre el camino que la había traído hasta allí, atesorar cada cicatriz, cada triunfo y cada silenciosa esperanza, porque en el tapiz de la vida, cada hilo, por muy deshilachado que esté, contribuye a la belleza del conjunto. Y así, con espíritu renovado y el corazón liberado, Serafín avanzó hacia la promesa del mañana, un testimonio viviente del poder de la resiliencia y la luz inquebrantable de un alma renacida.